Un tema de particular relevancia en el marco del estudio del derecho sucesorio vienen a ser los pactos sobre herencia futura. Y sin perjuicio de la relevancia que tiene este tema dentro del derecho sucesorio, es un tema que básicamente es transversal. ¿Por qué? Porque no solo le compete al derecho sucesorio, sino que proviene su estudio principalmente del estudio de los contratos, ¿sí? Un contrato como un acto jurídico bilateral tendiente a generar efectos jurídicos patrimoniales, es decir, la creación, transmisión, modificación o extinción de un derecho patrimonial, derecho subjetivo con contenido patrimonial, es decir, medible económicamente. Al iniciar el estudio de sus elementos del contrato, aparece la cuestión de si se puede realizar un contrato sobre una herencia futura. Y por ese motivo, el estudio de los pactos sobre herencia futura es una cuestión, repito, transversal, que no solo le va a competir al derecho de los contratos, que obviamente ocurren entre vivos, sino que también es un tema que, por tratarse de una herencia, es decir, el patrimonio que deja un causante al momento de su fallecimiento, también es objeto de análisis del derecho sucesorio. Y en el marco de esta cuestión, preguntándonos si es válido realizar un contrato sobre una herencia futura, es decir, que no ha fallecido aún el causante, es que aparece un dispositivo especial de nuestro Código Civil y Comercial y que se da a través del artículo 1010, que precisamente no está en el marco del libro correspondiente a los derechos sucesorios, sino que se lo incluye dentro de los derechos patrimoniales. El artículo 1010 viene a decirnos que la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco puede serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, como ocurre claramente con los legados, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. El párrafo siguiente del artículo 1010 sostiene que los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresarial o la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria del resto de los herederos que correspondan, los derechos del cónyuge ni los derechos de tercero. Bueno, por algo hay que dedicarle una clase en particular a este tema, es que básicamente la estructura del tema que vamos a tratar se basa exclusivamente en este artículo, en el 1010, porque es un artículo no muy sencillo de interpretar y mucho menos de aplicar. Básicamente el artículo, como vemos, y respondiendo a un amplio sector de las opiniones doctrinarias en materia de derecho sucesorio y contractual, la herencia futura no puede ser objeto de contratación alguna. Ni siquiera los derechos sobre objetos particulares que se encuentren dentro de esta herencia futura. Eso quiere decir que yo no puedo hacer ningún tipo de contrato como hijo, ningún tipo de contrato sobre la herencia futura de mi padre cuando esa herencia aún no está disponible para el proceso sucesorio porque no se abrió la sucesión, es decir, aún no ha fallecido
quién sería el titular de dominio de todos esos bienes que van a entrar en herencia. Ese es el principio general que sienta el primer párrafo del artículo 1010. Sin embargo, y como pudieron ver a lo largo de toda la materia, hay siempre excepciones, y la excepción acá está dada por el principio de conservación de la empresa. El mismo artículo habla de la conservación de la unidad de la gestión empresarial o la prevención o solución de conflictos, que es en el caso de los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo. Si se da alguno de estos supuestos, se puede realizar el pacto sobre la herencia futura con ciertos límites. Primero nada, tiene que englobarse la situación dentro de las excepciones planteadas en el párrafo segundo del artículo 1010. Pero además, esto se encuentra siempre limitado por el hecho de que el pacto realizado válidamente no afecte la legítima hereditaria, derechos del cónyuge ni derechos de terceros, como puede ser un acreedor, que es un tercero interesado. El fundamento de la prohibición establecida en el primer párrafo del artículo 1010 es sin duda una prohibición de orden público, es decir, se lo pone en beneficio de todo el sistema jurídico sucesorio y contractual que ha sido regulado en este cuerpo normativo que estudiamos, que es el Código Civil y Comercial. Y se encuentra en que los pactos, refiero al fundamento de la prohibición, se encuentra en que los pactos en los cuales se especula con la muerte de una persona, porque para que opere el pacto efectivamente esa persona tiene que morir, resulta todo esto contrario a la moral pública, al tiempo que también esto podría generar variaciones en el orden legal de las sucesiones y en la legítima hereditaria, cuyas normas son en gran medida también de orden público, es decir, son indisponibles para las partes, no se puede modificar por un acuerdo de voluntades. Así como ocurre con la creación de derechos reales y su funcionamiento en gran medida, las cuestiones sucesorias son de orden público y las de familia son de orden público. No pueden ser modificadas por acuerdo de partes, pero por ejemplo la cuestión obligacional o la cuestión contractual sí son modificables en virtud del principio de autonomía de la voluntad, en las cuales las partes pueden decidir cómo se va a realizar un negocio y qué efectos van a producir con su sola voluntad y conforme a las reglas que ellos fijen, siempre y cuando no se violen normas de orden público. La herencia futura entraría dentro de esta regulación imperativa que hace el Código Civil y Comercial y todo el derecho, el edificio del derecho civil, que es la no modificación por voluntad de las partes de ciertas situaciones. La herencia futura entra dentro de estas prohibiciones y ese es el fundamento por el cual se establece este primer artículo párrafo del artículo 1010 que prohíbe los pactos sobre herencias futuras. Los contratos sobre herencia futura suelen tener lugar cuando una persona cede, por un lado, cede sus derechos eventuales de una sucesión aún no abierta. Eso quiere decir que aún no ha fallecido el causante. Es decir, la persona sobre la cual se trata esa herencia se encuentra aún viva. En materia de literatura jurídica, es decir, de la doctrina, los autores incluyen esta categoría contractual sobre herencia futura dentro de una clasificación que incluye los pactos por los que se instituye contractualmente a otra persona como heredera o legataria. También están incluidos ahí los que establecen la renuncia de una persona a una herencia futura
del co-contratante o de un tercero, aquellos por los que se acepta una herencia futura y los pactos distributivos por los que los presuntos herederos acuerdan la división de la herencia con o sin indivisión del causante, sin intervención del causante. Con este artículo 1010 que tenemos bajo análisis, el Código Civil y Comercial ha incorporado una previsión que atiende a razones básicamente de una conveniencia social. ¿Dónde se ven estas previsiones basadas en una conveniencia social? Bueno, es lo que se refiere el segundo párrafo del artículo 1010, cuando nos referimos a la conservación de la unidad económica que se encuentra vinculada, esa unidad económica, con una empresa o explotación familiar. Una regulación que es sin duda novedosa, ya que no fue prevista en el Código Civil de Vélez-Sarsfield. Y porque recordemos que el Código de Vélez también, es decir, la regulación vigente antes del 1 de agosto del 2015, también prohibía los pactos sobre herencia futura sin perjuicio de la indivisión hereditaria contemplados en ciertas normas. No había esta excepción prevista basada en el principio de conservación de la empresa, que es un principio que ha estado muy vigente con la unificación, en la unificación del derecho privado a través de sus ramas civil y comercial. Lo vamos a ver en el ordenamiento societario, en el ordenamiento propio del núcleo del código, y lo vamos a ver en otras normas que forman parte del código, como por ejemplo el régimen de concursos y quiebras, que van a estudiar avanzada la carrera. Como bien vimos, la norma del artículo contenida en el artículo 1010 establece el principio general según el cual no está permitida la realización de contratos sobre herencia futura o sobre derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, con excepciones. Repito, el principio general es la prohibición de la realización de contratos sobre herencia futura o sobre derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares dentro de esa herencia futura, con excepciones. Si bien en el artículo bajo análisis se mantiene la prohibición que ya se encontraba establecida en el artículo 1175 de nuestro ya derogado Código Civil, el Código de Vélez, se han introducido supuestos de excepción, es decir, donde no rige el principio que es la prohibición del pacto sobre herencia futura, en los que sí se admite la formulación de estos pactos exigibles que van a involucrar futuros derechos hereditarios y se establecen compensaciones entre los legitimarios. Estos pactos, que son excepcionales al principio establecido, a la regla establecida en el primer párrafo del artículo 1010, son los relativos a los pactos celebrados con miras a la conservación de la unidad de gestión empresaria de una explotación productiva relacionada al causante o de participaciones societarias de cualquier tipo, es decir, de algún tipo de sociedad, como puede ser una SRL o una sociedad anónima. El causante tiene tiene acciones sobre una SA o tiene cuotas sobre una SRL. Esto entra dentro del supuesto excepcional por el cual no rige la prohibición de disponer de realizar pactos sobre herencia futura. O también va a quedar incluido dentro de este supuesto excepcional
la prevención o solución de conflictos en este ámbito, que es básicamente lo que va a ocurrir con la empresa familiar. La empresa familiar es muy común, en especial en materia de pymes en Argentina, pero necesita de una regulación específica para evitar los conflictos, no solo empresariales, sino algo peor, llevar el conflicto familiar al nivel empresarial, que es una complicación que se suma al manejo de una corporación. Entonces, el código no lo hace en forma muy efectiva, lo hace bastante efectuosamente, pero lo ha empezado a contemplar, cosa que con el Código Civil viejo no teníamos estas herramientas. Ha empezado a contemplar la realidad de la empresa familiar. Y esta es una de las tantas regulaciones, todavía se reclaman más. Esta es una de las tantas regulaciones que tiene el código en materia de empresa familiar y lo hace en aras de su conservación. Es claro que estos supuestos excepcionales son previsiones de amplios alcances. Y estas previsiones son aplicables tanto a casos de sociedades regulares como irregulares posibilita la continuidad de la actividad empresarial familiar, con las ventajas que ella puede conllevar no solo para los herederos, sino también para el interés de la sociedad como una persona distinta. Y la preocupación de la sociedad, el interés de la sociedad, es la conservación de las fuentes de trabajo y la buena dinámica de un mercado fuerte. La conservación de la pyme es un principio que va a regir también en esta materia y sirve de fundamento esa excepción planteada en el párrafo segundo del artículo 1010 del Código Civil y Comercial. Tales pactos, me refiero a las excepciones previstas, es decir, son válidos tanto si participan de ellos el futuro causante y su cónyuge como si no lo hicieran, tienen, sin embargo, un límite determinado por 3 factores, como bien les indiqué al momento de relatarles lo que decía el artículo 1010. En primer lugar, el pacto excepcionalmente va a ser válido si se respeta la legítima hereditaria, tema que no hace falta que adentremos porque ya lo vieron en otra clase. Si se respetan los derechos del cónyuge y finalmente si se respetan los derechos de terceros, como puede ser un acreedor. En ese caso se aplicaría todo el plexo normativo correspondiente a la materia obligacional. Por eso, para superar los problemas de afectación de los derechos de los herederos involucrados, la norma prevé expresamente la determinación de compensaciones entre legitimarios. Fuera de tales situaciones excepcionales, los contratos otorgados sobre herencias futuras van a ser nulos. Ese es el principio general. Y esa nulidad va a ser de nulidad absoluta en los términos del artículo 387 del Código. Esta norma, la del artículo 1010, es sin duda una norma imperativa, de orden público, indisponible para las partes, que viene a establecer un supuesto de objeto prohibido del contrato. Si el contrato comprende una herencia futura y otros bienes, será nulo en lo atinente a aquel contenido y eventualmente, por una cuestión de nulidad efectual, podrá subsistir con relación a este de ser ello posible de acuerdo a sus características.